¿Aló? Bienvenidos a todos. Sí, María. Bienvenido a esta serie de seminarios web organizados por la Alianza para la Protección de los Niños en la Acción Humanitaria. Mi nombre es María Carolina Salazar y trabajo como Grant Manager del Grupo de Trabajo sobre Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en MPI. El objetivo de la serie de webinars es permitir que el personal de protección infantil mejore su capacidad para fortalecer la capacidad del personal y de los socios para la implementación de las MPI. Antes de comenzar, permítanme darles información sobre cómo se realizará este seminario y cómo participar. Primero, verifiquen que todos tienen un cuadro de chat o discusión a su derecha. Por favor, úsenlo para cualquier pregunta, también para compartir sus comentarios o si tienen recursos que quieran compartir con nosotros. Sus micrófonos, como pueden ver, están silenciados. Nuestra invitada se detendrá en algunas ocasiones para hacer preguntas. Si quieren hablar, toquen la pantalla para levantar la manito que pueden ver en el cuadro de la derecha y yo habilitaré sus micrófonos. También haremos algunas encuestas. Una pregunta aparecerá en su pantalla. Tómese un momentico, son más o menos 20 segundos para responder y luego compartimos los resultados con todo el mundo. La sesión de hoy se centra en el desarrollo y la implementación de estrategias de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en la protección infantil en la acción humanitaria. Sabemos que el fortalecimiento de capacidades de nuestro personal nuevo y aún más experimentado ha sido y sigue siendo un gran reto y desafío para nuestro sector. Cada año se realizan cientos de talleres para el personal, socios, contrapartes gubernamentales, grupos de voluntarios, asociaciones comunitarias, niños y más. Entonces, ¿cómo podemos pensar en eso estratégicamente? Esta es la principal pregunta que abordaremos. El seminario web está programado para 1 hora larga y esperamos que puedan quedarse con nosotros hasta el final. Habrán algunas oportunidades para hacer preguntas, así que anótelas por favor en el cuadro de preguntas. Estamos registrando también esta sesión que estará disponible en el sitio web de la Alianza desde principios de enero del 2018. Así que sin más preámbulos, me gustaría presentarles a nuestra conferencista, Hélène Villeneuve. Como muchos de ustedes saben, Hélène ha tenido una carrera larga y variada en el campo de la protección de la infancia en situaciones humanitarias. Durante muchos años, ella fue parte del equipo de respuesta rápida del Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia, CPWG, por sus siglas en inglés. Nos sentimos muy afortunados de contar con su apoyo y colaboración. Hélène compartirá con nosotros algunos enfoques y herramientas prácticas que ella misma utiliza, como también algunas lecciones aprendidas. Hélène se une a nosotros desde Montreal. Bienvenida, Hélène. Bueno, gracias. No sé si ven mi pantalla. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes hoy día. Voy a empezar y en caso de que haya necesidad de aclaración, dado que mi español no es mi idioma materno, no duden en pedir aclaraciones y explicaciones. Ojalá que todo salga bien. Bueno, empezamos estrategia de fortalecimiento de capacidades, como el título dice. Y primero estaremos intentando entender lo que dicen las NMPI, normas mínimas para la protección de infancia en la acción humanitaria, respecto a las diferentes palabras de nuestro título, de este seminario de hoy día. Primero quiero saber quién escucharon, quién utilizan las normas mínimas de protección de la infancia en la acción humanitaria. Que pueden mover la manito para decir si la conocemos, la usamos.
Y María, me pueden decir después los resultados, cuántos son, que conocen las normas. Hay Nastar, que lo conoce, que ha levantado la manito. Una manito levantada que se me... Catalina Fernández también la conoce. Bueno, seguimos. ¿Y qué nos dicen las normas respecto a capacidades? Dicen que hay que tomar en cuenta las capacidades del personal. Con mucha frecuencia estamos siempre pensando en las necesidades, lo que nos falta, lo que está ausente, pero siempre lo que nos dicen las normas es que hay que tomar en cuenta, entender las capacidades que existen. Luego dice también de disponer de un número adecuado de personal calificado en protección de la infancia y dar consideración a capacidades locales, nacionales, formales y informales existentes previa la emergencia. Luego, ¿qué nos dicen las normas respecto al fortalecimiento de capacidades o desarrollo? Dice tener la posibilidad para la totalidad del personal en protección de infancia formarse y desarrollar aún más sus competencias. Y dice también capacitar los demás sectores, es decir, nutrición, agua, saneamiento, gestión de campamentos, etcétera, para introducir consideraciones de protección de infancia en sus propias intervenciones. Luego eso vamos a ir recordándonos a medida que sigue la presentación. Y también, ¿qué dicen las normas respecto a estrategia de fortalecimiento de capacidades? Dice que hay que desarrollar una estrategia de fortalecimiento de capacidades respondiendo a las necesidades identificadas en y por los empleados, voluntarios, además de las contrapartes. Dicen que hay que tomar lo que piensen los mismos empleados, pero demás personas que pueden decir, bueno, consideramos que se necesita tal cosa. Y luego la evaluación de las capacidades y necesidades del personal permitirán crear una estrategia de fortalecimiento de capacidades. Vamos más allá en la presentación, iremos. Esta evaluación de capacidades y necesidades es el primer paso del ciclo de manejo del proceso para ir desarrollando la estrategia. Pero vamos a retomar este paso más allá en la presentación. Es cierto que a nivel de estrategia en las normas hay muy pocos detalles. Es más que todo, tenemos un marco general respecto a qué se requiere a nivel de una posición más general. Y luego eso, las normas que existen hoy en día, es una norma que se lanzó, es un manual que se lanzó en 2012, después de todo un trabajo muy de fondo, donde hubo también consulta a nivel locales, nacionales, con gente del terreno, y se hizo también en Latinoamérica, por lo menos en un par de países, por decir Bolivia, Colombia y quizás algunos más. Y está actualmente en proceso de revisión para lanzar más allá en 2018 y más allá, para una segunda versión, y no duden en acercarse de los responsables para participar en esta revisión, porque es importante tener punto de vista de todos el personal en las varias regiones y continentes del mundo. Y me imagino que con todas las experiencias de implementación de estrategia que se hizo a partir del 2012 hasta la fecha, se va a poder incluir más pasos, recomendaciones más concretas respecto a cómo emprender una estrategia en el campo, en el terreno. Luego, hablando de capacidad, antes de empezar lanzando en el tema, intentamos identificar las capacidades, la capacidad que tenemos alrededor de esta mesa virtual con todos ustedes,
hay que reconocer y entender un poco mejor la capacidad que tenemos. Eso que hay que hacer en el campo cuando lanzamos una estrategia de fortalecimiento de capacidad, lo hacemos hoy día alrededor de la mesa. María, ¿puede lanzar el sondeo? Sí, Helen. En la función que pueden verlo en sus pantallas. Ahora sí. En la función que ocupa actualmente, el fortalecimiento de capacidades representa, por favor, voten y tienen unos 20 segundos. Compartiremos después las respuestas. Ok, 80% votaron. Tenemos un 25% del 1 al 25% y un 75% del 50 al 75%. ¿Y el 75% representa qué? ¿Cuál respuesta? El 70% votó que en la función que ocupa actualmente el fortalecimiento de capacidades representa del 50 al 75% de su trabajo. Perfecto, gracias. Helen, ¿quieres que lancemos la otra? Sí, sigue hasta la tercera pregunta y luego Listo. lanzaré. La segunda pregunta. En base a mis últimas experiencias de trabajo, mis actividades de fortalecimiento de conocimientos enfocaban principalmente trabajadores experimentados del sector, trabajadores principalmente del sector de la protección de la infancia, miembros de las comunidades, personal de otros sectores de la respuesta, un poco de todo. Por favor, voten y en 20 segundos compartiremos sus respuestas. Y en estas 75% un poco de todo y 25% miembros de las comunidades. Vamos con la tercera. La planificación estratégica de actividades de fortalecimiento de capacidades se hacía principalmente de manera interagenciales. Sí, no o a veces. Bueno, parece que está compartido entre 50% no y, no, perdón. 33% no y 67% a veces. Bueno, gracias. Nada. Bueno, retomamos la definición de capacidad, lo que dice las normas mínimas de protección de la infancia. Dice que la capacidad es la combinación de todos los atributos disponibles para lograr los objetivos acordados. Es importante recordar que en términos de protección de la infancia, los recursos humanos son centrales para el sector.
objetivos, bueno, vamos a plasmar un poco, acordarnos los objetivos de la sesión. ¿Qué dice la convocatoria? Para los que no han visto la convocatoria, para los demás que no se acuerdan del todo. Bueno, apreciar las ventajas de una visión estratégica hacia el fortalecimiento de las capacidades, tanto por su organismo como por su grupo de trabajo interagenciales. Se nota, en base al sondeo, que el trabajo de interagenciales no se hace de manera tan seguida, pero bueno, el trabajo, vamos a reflexionar más hacia el organismo, pero también ver cómo se puede reforzar y trabajar de manera más, tener algunas pistas para reforzar el trabajo interagenciales en su entorno. Examinar los criterios justificando el uso de cada tipo de metodologías, tal como estudio de casos, sesión de tutoría, simulación, etc. Entender cómo prevenir y disuadir las iniciativas de fortalecimiento de capacidades que se limitan a un número de sesiones de formación sueltas, sin vínculos entre ellas mismas, inclusive durante emergencias. Presentar estudios de casos y analizar los principales desafíos y identificar pistas de solución para cada fase del ciclo de gestión. Esta presentación está dividida en dos partes, una parte más teórica y luego una parte práctica que se hará a través del ciclo de gestión, tomando una por una las diferentes etapas. Empezamos fortalecimiento de capacidades, la definición. Eso, desarrollo del conocimiento de capacidades, habilidades y recursos para ayudar a las personas, comunidades y organizaciones para lograr los objetivos acordados. Una vez más, se nota que tomé la fuente de esta definición es siempre las normas mínimas de protección de la infancia. En el caso mío, lo más que puedo usar fuentes interagenciales donde hay un nivel de consenso entre los organismos, facilitan el trabajo de coordinación y luego todo el trabajo se está creando una base armonizada entre organizaciones. Eso es una idea para seguir fortaleciendo el trabajo coordinado entre organismos que trabajan en el mismo entorno. Bueno, en esta definición hacemos referencia a varios conceptos y nociones. Hay una noción de proceso dentro de esta definición, una referencia también a un cambio, a grupos metas y también a objetivos. Ustedes pueden observar que hay numeritos y eso vamos a ir refiriéndonos cuando hablaremos en la parte práctica, vamos a hacer referencia a estas nociones y conceptos. Y de manera un poco más difusa, también esta definición hace referencia al bien común, al impacto en la sociedad. Fortalecimiento de capacidades. Eso hace referencia a un problemito, ¿no? Que vamos a ir aclarando y luego lo discutiremos. Desde hace más de 126 años se sabe que el cerebro humano conserva poco en términos de memoria. La investigación que se hizo en 1885, eso hace mucho tiempo, concluyó que cada uno olvidará el 50% de lo enseñado después de una hora si no pudo implementarlo en esa misma hora. Pero me imagino que esta conclusión sigue válido hoy en día. Bueno, eso me pasó a mí también, no más de una vez. No sé si soy la única. Hay algunos que también les ocurren que
dentro de menos, si no habían practicado, revisado, se han olvidado un par de lo aprendido. Sí, eso lo ocurre a ustedes también, dame una manito en su pantalla y María va a poder darme un poco los resultados y si queremos. Sí, Helen, hay varias manitos. Oh, lo siento mucho, pero bueno, siento que no soy la única, pero hubiera preferido que no les pase a ustedes también, pero bueno. Pero ¿cuáles son las consideraciones? Primero, ¿qué problema más que todo se puede observar en esta observación? Hemos referido a varias nociones, un poco en la diapositiva anterior. Más que todo podemos decir que hay una adecuación respecto al proceso. Pero ¿cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta cuando definimos el proceso? No tengo la pretensión que voy a introducir a todos los conceptos teóricos pertinentes, pero vamos a ir introduciendo a unos cuantos. Bueno, una de las consideraciones que podemos tomar son los tipos de saberes que nos pueden ir ayudando a definir mejor el proceso. Bueno, hay tipos de saberes distintos. Hay un que se llamamos, bueno, el saber que se refiere a conocimientos. Ejemplo de conocimientos, podemos decir que es capaz de explicar las técnicas de resolución de conflictos. Es un conocimiento. Y ejemplos de metodología que se puede usar para ayudar que se va aprendiendo este tipo de saber. Lectura comentada entre el profesor y los participantes, hay observación por parte de los participantes, presentación teórica, pregunta y respuesta, son ejemplos de metodología que son adecuadas para aprender este tipo de saber. Pero, sin embargo, por todos los tipos de saber, más que el participante que tiene participación en el proceso de aprendizaje, que es activo, eso va a ayudar también a recordar y consolidar el aprendizaje. Otro tipo de saber, un saber hacer. Es una traducción del francés quizás que no es tan idóneo, pero bueno, hay otras palabras que pueden explicar este tipo de saber, habilidades, técnicas, incluyendo técnicas intelectuales. Frecuentemente referimos a saber hacer una técnica manual, pero también técnicas intelectuales como saber analizar, saber sintetizar, entra en esta categoría. Ejemplo, retomamos el mismo ejemplo que para el saber en lo que se refiere a resolución de conflictos, pero en este se dice capaz de utilizar las técnicas de resolución de conflictos. Y para poder aprender a utilizarlas, se requiere de otros tipos de metodologías, ejercicios prácticos, simulación, estudios de casos, que son unas cuantas bastante conocidas de metodología que funcionan, que son adecuadas. Otro tipo de saber, que es el tercer saber, que se refiere a actitudes. En el tema de protección de la infancia, el saber estar, actitudes, es muy importante, es muy clave al trabajo, a las capacidades y competencias de personal que obra en la protección de la infancia. Cuando hablamos de saber, que dice actitudes, un ejemplo, siempre respecto a resolución de conflictos, sería capaz de ser atento y neutral durante procesos de resolución de conflictos. Las metodologías que se pueden ser bastante adecuadas para ir aprendiendo las actitudes son juego de roles, simulación. Y los dos últimos saberes, saber hacer y saber estar, requiere de mucha práctica. Hay que ejercerlo para ir
aprendiendo y manejándolo con mucha exactitud y precisión. Y luego tomaremos eso en cuenta cuando hablaremos de estrategia y cómo asegurarnos que dentro de la estrategia se toma esta necesidad de ir practicándolo para desarrollar el nivel requerido para el trabajo. Bueno, fortalecimiento de capacidades. Uy, otro problema. Lo siento mucho, ¿no? Bueno, pusieron empleados en una aula, les enseñaron, les hicieron un examen y a pesar de haber pasado la prueba, los ejecutivos se dieron cuenta que cuando ellos volvieron, los empleados volvieron a su puesto de trabajo, que su forma de trabajar se mantuvo igual que antes y su desempeño no mejoró. Bueno, otra vez eso me pasó a mí también. No sé si soy la única, ojalá que sí, esta vez no, pero bueno, dame una manito si eso les pasó a ustedes también. Por lo menos una sola vez, ¿no? No importa si es a menudo. Sí, hay una manito que le pasó. Ok. En la próxima diapositiva vamos a presentar un modelo de aprendizaje que permite asegurarnos que el cambio sea un poco más sostenible y transferible al entorno de trabajo. En esta observación, ejemplo, es que el cambio no pudo ser sostenible entre la aula y el entorno de trabajo. ¿Y cómo se puede ir mejorando eso? Bueno, hay un modelo que se llama el modelo 70-20-10. Pero vamos a explicarlo un poco. Dentro del modelo 70-20-10, el 70 refiere al entrenamiento en el trabajo mismo. Las investigaciones dicen, porque este modelo se fue elaborando en base a investigaciones bastante extendidas, se dice que se adquiere el 70% de los aprendizajes necesarios para realizar una nueva tarea y son a través de entrenamiento en el trabajo. Ejemplos, práctica supervisada en el entorno de trabajo y acceso oportuno a información que permite ir brindando información para enfrentar nuevos desafíos en el trabajo. El 20 dice que el aprendizaje entre colegas representa 20% de aprendizajes nuevos que se requiere para realizar una nueva tarea de trabajo. También toda la interacción entre colegas permite ir mejorando sus conocimientos, su saber hacer y su saber estar. Ejemplos de forma en lo cual se puede hacer: espacio de intercambio en el entorno de trabajo, trabajo en red, asesoría por algunos colegas, promoción de la colaboración y asistencia mutua en el trabajo. Y luego el 10% representa el aprendizaje formal. Se adquiere 10% de los aprendizajes necesarios para realizar una nueva tarea a través de aprendizaje formal. Y eso, dicen ejemplos, son sesiones de capacitación en línea, tal cual como la de hoy día, o en persona, otro tipo de aprendizaje formal. Sin embargo, hemos observado, pese que las investigaciones dicen que se aprende solamente el 10% de lo necesario para realizar una nueva tarea, representa el mayor porcentaje del tiempo de fortalecimiento de capacidades. Quizás habría que, cuando iremos analizando una estrategia, sería importante
ver en este momento dónde ponemos más énfasis y cómo se puede poner más énfasis en las estrategias sobre entrenamiento en el trabajo y aprendizaje entre colegas. Y otra anotación debería ser el aprendizaje formal debería ser más utilizado para ejercer en un ambiente protector sin miedo de consecuencias negativas. El aprendizaje formal también permite un espacio que permite, que da el ambiente protector, porque no hay el supervisor, no hay impacto en el trabajo, pero es un espacio donde se puede ir haciendo errores y aprender mejorando sin riesgo y sin consecuencias. Y eso, más que todo, recomiendan que se use más y más para permitir esta práctica en este ambiente protector. Ahí son dos referencias del modelo 70-20-10 que se puede encontrar en el web, que son en inglés, pero presentan de manera muy concisa este modelo. Y dice también que el contexto, el aprendizaje tiene mucho que ver con el contexto. Y de ahí la importancia de contextualizar para insuflar más pertinencia en el proceso. Algunas consideraciones. Rol de los ejecutivos. Dicen que los ejecutivos deben participar también en el proceso de fortalecimiento de capacidades, quizás en varias etapas del ciclo de manejo del proceso. Veremos después más adelante, pero es importante que puedan ir participando de este proceso de fortalecimiento, dado que el 70% y el 20% dentro de este modelo 70-20-10 requieren del apoyo de los ejecutivos para crear, entre otras, oportunidades para ejercer y probar nuevos roles en el lugar de trabajo. Y también hay una referencia en las normas mínimas sobre el compromiso organizacional de todo el entorno de trabajo, y pueden ir ustedes refiriéndose y ver lo que dicen las normas. Algunas consideraciones también el entorno. La ausencia de un entorno favorable, que sea interno o externo, impedirá que el personal capacitado opere de manera óptima. En lo que sigue me refiero a dos elementos del entorno interno, pero se puede ir fácilmente identificando en su entorno cuáles son los límites en el entorno externo. Sabemos que todo no se puede resolver con el fortalecimiento de capacidades, pero también hay que identificar cuál es el entorno interno o externo que impacta y que limite la implementación de los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, la política de retención del personal y la política de bienestar del personal también puede impactar positivamente, pero también negativamente sobre todos los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades. Si no hay una buena política de retención de personal, bueno, quizás va a impactar sobre el hecho que habrá más necesidades ir fortaleciendo las capacidades, lo que ya toma mucho tiempo. Y eso hay que pensar todos los demás elementos de recursos humanos, por ejemplo, dentro del entorno de trabajo, cómo va apoyando y contribuyendo al fortalecimiento. Las normas mínimas de protección de infancia dicen también que los procesos de reclutamiento y las políticas de recursos humanos incluyen medidas para proteger a los niños y niñas de la explotación y abusos por parte de los trabajadores humanitarios. También
elementos de recursos humanos, de las políticas de recursos humanos, puede impactar sobre todo el proceso de fortalecimiento de capacidades, pero también puede impactar sobre los riesgos de protección de la infancia en el terreno. Significa que hay otros elementos que van más allá del control del personal de protección de la infancia, pero también que impacta a su propio desempeño en su campo de trabajo. Y iremos refiriéndonos al entorno cuando estaremos analizando todo el proceso de estrategia de fortalecimiento de capacidades. También eso hay que me referí una vez más a las normas mínimas de protección de infancia. Fortalecimiento de capacidades. Uy, otro problema. Pero veremos después cómo se puede ir mejorando en el terreno de veras. Observación. Eso es un comentario que María hizo al principio del taller. Y voy a repetir y vamos a ir reflexionando sobre este elemento. Cientos de talleres de protección de la infancia han sido organizados para el personal, socios, contrapartes gubernamentales, voluntarios, grupos de base, niños, niñas, etcétera, pero en lo general sin visión estratégica. Muchos de ustedes han indicado que están haciendo que una buena parte de su trabajo está justamente a fortalecer las capacidades. Voy a pedirle que reflexionen individualmente, les daremos un par de segundos, de minutos, para preguntarse que en qué medida esta aclaración que se hizo al principio del seminario refleja la situación en su organismo o en su grupo de trabajo de protección de la infancia. ¿Eso refleja o hasta qué punto refleja su propia realidad? Y luego se puede ir preguntándose cuáles aspectos de la definición de fortalecimiento de capacidades han o no han sido tomados en cuenta suficientemente. ¿Cuáles hacen ser feliz? Y los aspectos que dicen, quizás habrá un poco que reflexionar aún más sobre el proceso, el aspecto de cómo se puede asegurar cambio sostenible y transferible en el entorno de trabajo, porque con frecuencia se hace bastante esfuerzo de fortalecimiento de capacidades, pero con frecuencia, por lo menos en base a mi experiencia, los cambios en el terreno no son tan consistentes a los esfuerzos, no reflejan todos los esfuerzos que hicimos en el tema de fortalecimiento de capacidades. Entonces, la pregunta de cuáles ustedes están bastante satisfechos respecto al proceso, cambio, grupo meta. Consideran que ustedes han tomado que el grupo meta que fue capacitado es realmente lo que necesitaban estos saberes que hemos mencionado en una diapositiva anterior. Porque en base a mi experiencia, con frecuencia, lo que asisten a los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades, que sea a nivel de los esfuerzos más de aprendizaje formal o en el entorno de trabajo, no son siempre los que requieren de estos saberes. Hay que pensarlo muy bien, porque no se puede crear el cambio si el grupo meta no hemos enfocado hacia los que requieren de estos aprendizajes, de estos saberes y competencias. Bueno, podemos hacer un intercambio si ustedes quieren compartir con los demás
respecto a la reflexión individual que acabo de hacerse, o también compartir los desafíos y efectos en su entorno de trabajo del hecho que hay cientos de tareas que se han hecho, quizás en lo que pasa en su entorno, sin visión estratégica. ¿Hasta qué punto eso está reflejado en su entorno y cuáles son los aspectos de la definición que se han tomado suficientemente o no? Si ustedes quieren compartir, que sea en voz viva o a nivel en el chat, les damos un par de minutos, porque el contexto, lo que hemos dicho un poco antes, el contexto es muy importante para plasmar un buen proceso, una buena estrategia para ir adelantando y avanzando. Hay que entender el contexto. Y por eso, el tiempo que ustedes toman para reflexionar es clave, para luego ir definiendo los pasos por delante. Si ustedes quieren compartir, antes de que seguimos, pero... María, ¿hay algunos comentarios? No, Helen, si quieren, alcen la manito y les habilito el micrófono o mandar la pregunta o comentario, ya sea en las preguntas o en el chat. Bienvenidos. Bueno, seguimos. Pero es para decir que es importante ir reflexionando, entendiendo, para ir plasmando una buena estrategia a partir de un buen entendimiento. Pero vamos a enfatizar esta parte, esta etapa, cuando entraremos en el manejo del proceso de gestión. Bueno, estrategia de fortalecimiento de capacidades, definición. Además de lo que hemos dicho, para definir fortalecimiento de capacidades, la parte de estrategia, porque en esta diapositiva lo que estamos agregando es la parte de estrategia, porque ya hemos definido lo que consideramos lo que es fortalecimiento de capacidades. Estrategia es el conjunto de acciones y operaciones coordinadas para lograr un objetivo específico a mediano o largo plazo. Todo este aspecto de conjunto de acciones coordinadas, que sea coordinadas entre actores, entre las fases de manejo del proceso. La parte coordinada es clave. Y ustedes han mencionado un poco anteriormente en una de las preguntas de sondeo que no se hace por el momento en el campo de la protección de la infancia de manera sistemática la coordinación. Es muy interesante entender dónde estamos para ir fortaleciendo este proceso de coordinación. Bueno, noción de proceso. Bueno, vamos a ir refiriendo un poco más conscientemente a las nociones que hemos introducido más allá y vamos a relacionarles al trabajo, a la parte ahora que estamos entrando un poco más en la parte práctica. Vamos a ir refiriendo a estas nociones conceptuales, pero vamos a yo daré solo un par de ejemplos por el tiempo que está bastante limitado, pero ustedes luego, cuando vuelvan después del seminario, pueden ir después identificando hasta qué punto se puede usar, se puede referir a las nociones conceptuales en cada una de estas etapas. Etapas del ciclo de gestión. Eso es, como ven, el fuente es de OCHA en el ciclo humanitario del programa. Y dice, son etapas bastante consensuadas. Se puede ver otro ciclo de gestión un poco más complejo, con más etapas, pero
hoy día vamos a referirnos a estas etapas. Evaluación y análisis de las necesidades y capacidades, planificación y diseño de la estrategia, movilización de recursos para la estrategia, implementación, monitoreo y evaluación. Durante esta segunda parte se introducirá una por una cada etapa de este ciclo de gestión. Y cuando hablamos del contexto, siempre volvemos al tema del contexto, que es imprescindible. También hay que ver el contexto en Latinoamérica respecto al tema de emergencia, de acción humanitaria. Y sin entrar en tantos detalles, ustedes lo conocen aún más que yo, pero sabemos que hay algunos países donde hay un ambiente un poco de tensión, de inseguridad, y otros, más que todo, que están en más una situación de preparación, que no está en una emergencia, pero pueden utilizar el tiempo actual para ir preparándose, para tener más agilidad, para poder responder en caso de que ocurra una emergencia. Y hay un número bastante importante en Latinoamérica de países que han tenido que enfrentar a desastres naturales de pequeño alcance a nivel local, a veces que recurrentes. Y también para eso son experiencias que tienen, pero se puede basar en estos y también situaciones en la región, porque a veces pasan las fronteras. Puede haber una situación en un país que puede ir cruzando las fronteras y que pide a su país ir respondiendo. Tenemos eso en la mente cuando iremos revisando cada etapa una por uno del ciclo de gestión. Yo quiero resaltar un elemento. Durante la preparación, la gran mayoría de los demás sectores, como agua y saneamiento, salud, lo que hacen en el aspecto que dedican más tiempo durante la fase de preparación a emergencias para prepararse en caso de que ocurra, es todo consiguen suministros. Pero en el tema de protección en la infancia, la parte de preparación, dado que son los recursos humanos que son centrales a la respuesta en protección a la infancia, eso es un buen tiempo para ir enfocando en el fortalecimiento de capacidades. En protección a la infancia no hay tantos suministros, pero más bien son los recursos humanos que son centrales. Eso que implica asegurarse las capacidades, las competencias de estos personales. Bueno, tomamos la primera etapa, evaluación y análisis de necesidades y capacidades. Una vez más, es muy importante enfocar también en capacidades, además de necesidades adicionales. Bueno, algunas preguntas claves que ustedes pueden hacerse cuando están en esta etapa. No vamos a responder cada una de estas preguntas hoy día, pero son preguntas que fácilmente se pueden ir discutiendo durante esta etapa. Una de las preguntas claves son cuáles son las capacidades en protección a la infancia y los mecanismos de fortalecimiento de capacidades existentes antes de la emergencia. Sabemos que podemos apoyarnos en lo que se hace y deberíamos apoyarnos en lo que hace antes de la emergencia para responder mejor en la emergencia. ¿Cuáles son los principales desafíos encontrados en el marco del trabajo en la emergencia? En mi experiencia, cuando intentaba entender las necesidades,
preguntándolos cuáles son sus necesidades, fue bastante difícil poder recibir insumos por parte de las personas entrevistadas. Me salía mejor cuando preguntaba cuáles son los desafíos encontrados, y de ahí estábamos intentando identificar los saberes adicionales que se tenía que reforzar. ¿Cuál es el potencial y los límites del fortalecimiento de capacidades para abordar estos desafíos? Los desafíos mencionados a partir de la pregunta número 2. Después analizábamos cuáles era el potencial y los límites para resolver del fortalecimiento de capacidades para resolver los desafíos. Y eso referimos a lo que estábamos hablando un poco más adelante, al entorno, a los demás elementos internos y externos que podrían poner límites a las capacidades, a los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades. ¿Cuáles son las demás acciones que deben ser consideradas para solucionarlos? A veces puede ser una estrategia de, ¿cómo se dice? Advocacy. Bueno. Lobby. De lobby, un tipo de estrategia de lobby que se puede ir mano en mano con la estrategia de fortalecimiento de capacidades. Y los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades no pueden resolver todo. Hay que entender bien los límites, el potencial. Y trabajar en paralelo para ir abordando las demás cuestiones, internos y externos. A veces puede ser con los gobiernos, etc. ¿Y cuáles son los métodos y grupos metas para recopilar información? Y eso en cada contexto puede ser distinto. Pero es importante ampliar el espectro para ir hablando a varias personas para ayudarnos a tener una buena visión amplia de la percepción y de los saberes necesarios. ¿Y cuáles son los documentos que pueden ser utilizados durante esta etapa? Frecuentemente pensamos, bueno, iremos hablando con la gente, pero a veces también hay documentos que existen que nos pueden ir ayudando a tener un entendimiento de base que puede ir luego validándolo a través de entrevista y de discusión directa con varios grupos. Voy a darle un ejemplo de un trabajo que se hizo para evaluar y analizar las necesidades y capacidades. Bueno, con frecuencia hay procesos bastante largos, pero en ciertas ocasiones y contextos no tenemos el lujo del tiempo. Por ejemplo, en Mali estábamos ya en medio de la crisis humanitaria y habíamos que entender un poco mejor para ya lanzar este proceso de fortalecimiento de capacidades y considerando que había que empezar con apuro y luego en una fase posterior podríamos ir mejorando nuestra comprensión de necesidades, capacidades. Lo que hicimos era durante una reunión de coordinación donde un gran número de organismos estaban presentes, organismos especializados en protección de la infancia estaban presentes. Hemos utilizado una evaluación de necesidades de la situación en el terreno, cuáles eran las problemáticas de protección de la infancia más agudas, y en base a este documento hemos podido identificar una visión, tener un entendimiento con la presencia de todos los representantes de varios organismos que tenían interés y capacidades para responder al tema de protección de la infancia. Hemos podido tener una buena base para ir empezando.
Y eso se puede ir, y después de la reunión teníamos ya un esqueleto, un esquema de las de necesidades que había que ir reforzando. Antes de que pasemos a la próxima etapa, podemos ir a si hay preguntas, pero yo quiero retomar un tema, yo estaba mencionando grupo metas, y quiero acordarles que en una de las primeras diapositivas, las normas mínimas de protección en la infancia, dice que hay necesidades de fortaleciendo las capacidades de los trabajadores de protección de la infancia, pero también de los demás sectores. También cuando entrevistamos grupos metas, hay que considerar también que el personal de los demás sectores, para que ellos puedan ayudarnos a entender cuáles son sus necesidades para que tengan mejor capacidad para introducir el tema de protección de la infancia en sus propias intervenciones. Es muy importante también considerarlos en esta etapa, que es la primera. Si olvidamos considerarles, vamos a tener un hueco grande dentro de todo el proceso. Hay que considerarlos de entrada. ¿Hay preguntas sobre esta fase? Si no, seguimos. Y un error que frecuentemente se puede hacer, que he visto yo a través de mi experiencia, es que intentamos hacer esta parte de manera muy, muy precisa, muy perfecta, pero a veces, como les mencioné en Mali, no teníamos el lujo de hacerlo de manera tan detallada, pero habrá en el proceso otras ocasiones para ir mejorando la comprensión nuestra de necesidades, capacidades, y se sabe también que las necesidades pueden ir evoluando, cambiándose a lo largo. Bueno, pasamos a la próxima fase, si no hay preguntas. Planificación y diseño. Esta etapa se puede hacer también a nivel de la estrategia más amplia, pero también para cada actividad se puede ir planificando y diseñándolo. Algunas preguntas claves que se puede ir haciéndose. ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia? ¿Cuáles son las temáticas en protección de la infancia prioritarias? ¿Cuáles son los grupos metas para cada tipo de saber? Para asegurarnos que tengamos, que podemos ir haciendo un cambio duradero en el terreno. ¿Cómo favorecer un proceso de planificación interagencial y con los demás sectores de intervención? No sé si ustedes tienen comentarios, quieren intercambiar sus experiencias en base a su respuesta a la pregunta 2 y 3 respecto al trabajo, a los esfuerzos de fortalecimiento que hacen con los demás sectores y su experiencia de coordinación, de trabajo interagenciales que ustedes hacen. No sé si ustedes quieren compartir. Helen, hay una pregunta que nos llega que dice, ¿existe alguna herramienta que se pueda aplicar a contrapartes para valorar sus capacidades distinto al análisis de necesidades de la comunidad? Respecto a la primera etapa, ¿no? Sí. Bueno, yo
iré revisando las herramientas que existen y me imagino que otros colegas que están miembros de la alianza van a poder ir compartiendo. Pero sí, estaremos revisándolos, identificándolos y vamos a poder compartir con ellos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, a nivel de la primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la estrategia? Hay siempre que considerar las necesidades del personal de protección de la infancia, pero también de los demás sectores que hemos mencionado en la primera etapa. Y también la pregunta 3, a nivel de grupo metas. Hemos visto muchos esfuerzos que no han dado los frutos esperados, donde no teníamos las personas adecuadas, idóneas, participando de estos esfuerzos. Para tener una mejor reputación y para poder movilizar fondos más allá, esta va a ser muy importante ir asegurándonos que podemos contribuir a un cambio en el terreno. Y los grupos metas es poder realmente pensarlo bien. Eso también va a poder contribuir a observar un cambio real en el terreno. Bueno, para la pregunta número 4, ¿cómo favorecer un proceso de planificación interagencial y con los demás sectores de intervención? Yo quiero referirles a las normas mínimas de protección de la infancia. La norma número 1 se refiere a coordinación. Yo les recomiendo que revisan el contenido de esta norma y luego para todo el trabajo con los demás sectores, hay normas de las normas 17, del número 17 hasta 23, que presenta la colaboración, la coordinación entre el sector de protección de la infancia con cada uno de los sectores. Protección de la infancia con el sector salud, protección de la infancia con el sector educación. Y yo pienso que una primera etapa, también en el tiempo de desarrollo, es una buena ocasión de fortalecer la colaboración dentro de nuestro organismo, porque con frecuencia el mismo organismo tiene varios sectores y en base a mi experiencia, no siempre hay una colaboración, una coordinación entre sectorales en el mismo organismo. Y se puede ir empezando fortaleciendo dentro del mismo organismo la colaboración entre los demás, entre los varios sectores de intervención. Y más que se hace colaboración durante el tiempo de desarrollo, va a ser una base sólida para ir respondiendo de manera más ágil en el tiempo de emergencia. Solamente un ejemplo muy breve respecto a Bolivia. Yo trabajé en Bolivia un par de años y todo el tema de las peores formas de trabajo infantil era un tiempo bastante importante en lo que se refiere a trabajo en la minería. Y hubo un trabajo en el tiempo de desarrollo bastante fuerte durante la planificación y diseño. No era respecto al fortalecimiento de capacidades, pero era más bien respecto a los proyectos de desarrollo, y hubo un trabajo muy grande, esfuerzos muy ejemplares de coordinación, de colaboración entre los actores para ver quién podría contribuir, cómo se puede reforzar un proyecto de desarrollo por una agencia, cómo se puede ir haciendo enlaces entre los diferentes esfuerzos con la colaboración del gobierno, y eso hubiera podido ser una buena base como un punto de partida para la coordinación en tiempo de emergencia. Y eso era justamente respecto a un tema de protección de la infancia, que podría haber sido
aún más fuerte en tiempo de emergencia. También hay una herramienta que hemos puesto en la web, que es una planilla para una herramienta, una matriz para hacer la planificación. Son dos elementos. Una es para hacer toda la planificación de la estrategia y diseñar la estrategia en un marco general, y luego detallándolo mes por mes durante un año. Ustedes podrán ir utilizando eso con un punto de partida para reflexionando y planificando la estrategia. Y como ven ustedes en su pantalla, hay 3 puntitos antes de planificación y diseño y 3 puntitos después. Significa que antes de planificación hay una etapa que se hizo, que ya presenté. Hay que enlazarlo. No son fases aisladas. Hay fases que tienen que ir construyendo a partir de la fase anterior. Y luego de la planificación y diseño, hablamos de movilización de recursos. También, una vez más, hay que pensar movilización de recursos a nivel de toda la estrategia y luego de actividades, cada actividad. Algunas preguntas claves de esta etapa que se puede hacer durante esta fase, cómo hacer uso de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales disponibles en tiempos normales para la respuesta en emergencia. Cuando estaba yo en el Congo, había recursos dedicados para la respuesta de desarrollo, y cuando hubo una emergencia rápida en una zona, hemos podido usar estos recursos, hemos podido discutir con los donantes de estos proyectos para ver si se podría, hasta qué punto podríamos usarlos para respondiendo a la emergencia. ¿Cómo interactuar con los donantes? ¿Cómo es posible fusionar los pocos recursos disponibles en cada organismo para poder iniciar actividades de la estrategia? Solamente a nivel de cómo interactuar con los donantes. En base a mi experiencia, es mucho más fácil y eficiente interactuar con donantes de manera coordinada. Y si cada uno va a ir interactuando con los donantes de manera separada, con mucha duplicación, es mucho menos creíble. Yo he visto que de manera coordinada se puede interactuar con donantes de manera mucho más eficiente, y dado que en emergencia la coordinación entre actores vino a ser un criterio por parte de los donantes por poder financiar actividades. En emergencia es imprescindible esta coordinación, y los donantes mismos ponen como criterio si un organismo no está parte del mecanismo de coordinación, es mucho más complicado para ellos recibir el mismo financiamiento. Y si ustedes empiezan eso en los tiempos normales de desarrollo, van a ya tener eso listo, y va a ser mucho más fácil cuando entra la emergencia. Ojalá que no ocurra, porque ya se sabe que en la emergencia hay un alboroto bastante grande. Todo lo que tenemos antes va a ser mucho más fácil ir basándonos para eso. Y a nivel de movilización de recursos también es un elemento que se puede ir construyendo en estos tiempos actuales. Y a nivel del financiamiento, sabemos, si referimos al modelo 70-20-10, todo el trabajo, el fortalecimiento a través del aprendizaje formal es mucho más costoso que los
otras dos opciones, que todo el fortalecimiento dentro del entorno de trabajo y también a nivel de la colaboración entre colegas y eso es mucho más menos costoso. Y por eso, más que se enfatice eso en la estrategia, quizás la necesidad de recursos financieros va a ser un poco menos. A nivel del ejemplo que quiero presentarles, era dentro del grupo de trabajo de protección a la infancia en Camerún. También era un momento donde había que empezar lo antes posible la implementación de ciertas actividades, pese que no habíamos todavía recibido todos los recursos financieros requeridos. Lo que hemos decidido, dado que estaba tardando a confirmar los recursos disponibles, hemos tomado la iniciativa de pedir a todos los organismos presentes, porque eran también interagenciales, que pueden brindar un poco de contribución. Uno pudo prestar un ambiente donde se pudo hacer la capacitación, otros han brindado otros recursos. En poco tiempo hemos podido ya empezar algunas de las actividades, porque cada uno de los organismos interesados han podido contribuir. Y eso nos permitió, lanzando la implementación de la estrategia, y eso demostró que podíamos hacer cosas, que podíamos hacer acciones, y luego eso permitió luego, con el ejemplo que habíamos hecho, que los donantes vinieron luego para ir contribuyendo. Había una acción concreta que habíamos hecho y que permitió convencer a los demás que sí teníamos la capacidad y la seriedad de hacer el trabajo, y luego hemos podido ir convenciendo a los donantes. Si no tenemos más, tenemos preguntas sobre movilización de recursos. Y se sabe que... No. ¿Sí? Perdón, no han llegado preguntas. Perfecto. Y seguro que hay que revertir un poco la impresión con los donantes que la capacitación no da siempre los resultados esperados. Hemos tenido en el pasado, yo cuando empecé hace 20, 25 años, se hacía muchas capacitaciones, pero sin visión estratégica, pero con pocos cambios, efectos reales en el terreno. Y mejor que podemos demostrar que se puede brindar cambios, efectos positivos en el terreno de esfuerzos de fortalecimiento de capacidades, vamos a ir convenciendo más a los donantes. Implementación de la estrategia. Algunas preguntas que se puede hacer durante esta etapa: ¿cómo maximizar las oportunidades de aprendizajes al incluir el entrenamiento en el trabajo y el aprendizaje con los colegas en la estrategia? Eso es muy clave. Y también, en base a las investigaciones, hay que crear aún más oportunidades para el aprendizaje en el entrenamiento, en el trabajo y aprendizaje con los colegas.
¿Qué metodologías usar según los saberes a reforzar? Hay que siempre tener el vínculo entre saberes que hay que reforzar y las metodologías usadas. ¿Cómo asegurar los enlaces entre las diversas actividades de fortalecimiento de capacidades? Es decir, que la estrategia va a incluir varias actividades. Es importante construir los enlaces entre cada una de estas actividades de fortalecimiento, que no sea aislada. Si pensamos pensamos en estrategia, pensamos a los procesos y a los enlaces entre las diversas actividades. ¿Cómo contribuir a la identificación de nuevas necesidades y capacidades durante la fase de implementación? Eso es muy cierto, que la fase de implementación nos puede ayudar y podemos crear oportunidades durante la fase de implementación de ciertas actividades de fortalecimiento para entender mejor a las nuevas necesidades. Se puede fácilmente usar las mismas oportunidades de aprendizajes para entender mejor las necesidades. Volviendo a la primera fase, se puede ir siguiendo durante la fase de implementación. ¿Y cómo involucrar a los ejecutivos? Hemos indicado la importancia de involucrar a los ejecutivos. Un ejemplo en UNICEF Francia, donde estuve trabajando en los 2 últimos años respecto a la crisis de los refugiados y migrantes en Europa. Eso hice en los 2 últimos años en varios países, pero una de las actividades que apoyé fue con UNICEF Francia, donde hubo todo un trabajo de fortalecimiento de actividad, de fortalecimiento de capacidades, donde hemos emprendido las varias fases que estamos revisando actualmente. Y los ejecutivos fueron involucrados en la primera fase para entender mejor las capacidades y necesidades, pero también fueron involucrados durante las actividades de implementación, donde ellos han participado en una de las sesiones para tener una base idéntica que era necesario también para ellos, como los demás trabajadores de primera línea en protección de la infancia. Y hubo también una sesión solamente con los ejecutivos para que ellos puedan ir reflexionando. Eso era también una actividad interagenciales donde había varios ejecutivos de varios organismos donde ellos han tenido la oportunidad para reflexionar cómo se puede ayudar a los demás empleados, los demás trabajadores de protección de la infancia que no han podido participar a las sesiones de fortalecimiento de capacidades para ir compartiendo entre los que habían participado, cómo ellos podían ir facilitando y creando un ambiente para que los trabajadores puedan más fácilmente implementar lo aprendido. Y ellos lo hicieron con mucha motivación. Y yo pienso que de manera insuficiente habría que acercarse con ellos con mayor frecuencia, porque cuando lo hicimos en Francia, hemos recibido un interés bien grande por parte de los ejecutivos y han participado de las actividades con todo el desempeño necesario. Bueno, ¿hay preguntas respecto a implementación? Bueno, seguimos, dado que el tiempo está avanzando muy rápido.
Bueno, monitoreo y evaluación. Ustedes ven los puntitos antes, eso demuestra que eso es una etapa que sigue lo que ya se ha discutido. Y hay un tipo de flecha que muestra que hay que ir repitiendo todas las fases. Es un ciclo también. Y hay algunas preguntas claves que se puede ir usando como base para ir reflexionando. Son también dos niveles. Un nivel de monitoreo y evaluación de la estrategia global, pero también hay que hacer también el monitoreo y evaluación de cada actividad de la estrategia. Algunas preguntas claves podemos decir cómo se ha avanzado respecto a los planes, cuáles son los resultados y cómo comunicar estos resultados. Se han usado los métodos de monitoreo y evaluación tal como previsto, las herramientas e indicadores utilizados para medir los resultados son apropiados y con frecuencia, inclusive en la provincia de Quebec, hace poco he visto un artículo que estaba hablando de todo un proceso de fortalecimiento de capacidades de los nuevos inmigrantes y decían que había, buenos resultados de una parte, pero también otros elementos, desafíos bastante grandes que había que buscar soluciones y pistas para mejorar el trabajo, más que todo respecto a la calidad y la pertinencia de indicadores. Y luego, ¿qué medidas correctivas implementar en caso de que sea necesario? Y en el caso en Quebec, revisando los indicadores era una medida correctiva esperada. Y cuando nos referimos, me imagino que ustedes también tienen experiencia, pero en el caso mío, toda la parte de comunicación, me di cuenta que es importante comunicar los resultados positivos, pero también ser transparente y comunicar también los desafíos que hemos encontrado y indicando cómo estamos pensando corregirlo. Eso da mucha confianza. Se sabe que son procesos y que hay que aprender y cada contexto es distinto y no hay recetas mágicas. Eso todos lo entendemos, pero lo imprescindible es identificar cómo ir mejorando lo que estamos haciendo. Es por eso que el proceso es un ciclo que permite ir retomando y continuando. Y pasando a través de las varias fases para ir corrigiendo, dado que estamos aprendiendo en cada una de esta etapa. Y hay que reinvestir estos nuevos conocimientos, estas consideraciones a lo largo del proceso dentro de la estrategia. Bueno, estamos llegando al final de esta presentación y yo les dejo hacia una reflexión individual en base a su contexto, cuáles van a ser sus próximos pasos. Y cómo asegurarse que esta sesión de fortalecimiento no sea una sesión más suelta que dejamos en el aire. Estamos intentando un poco revertir este fenómeno que son iniciativas de fortalecimiento sueltos. Y cómo se puede esta sesión de una hora extendida que hemos tenido juntos hoy día contribuir a que se construya una visión estratégica. Y la manera de ir por delante va a ser distinto en cada uno de su contexto específico. Buena suerte y asegúrense. Muchas gracias, Helen. Buena suerte y asegúrense de que se divierten. Aprendemos mucho mejor cuando nos divertimos
y tenemos placer en lo que hacemos. Claro que sí, la sesión está llegando a su fin. Muchas gracias, Helen. Quiero agradecerte por esta presentación, por estar disponible y compartir tu experiencia con tantos ejemplos de vivencias e ideas estimulantes. Hay una grabación, esta sesión ha sido grabada y estará disponible en el sitio web de la Alianza. Así que, pues, por favor, recomiéndenlo a sus colegas. Es una manera de, precisamente, de que no se vuelva un seminario suelto. Estamos planificando otros temas en español y en árabe a principios del próximo año, así como un seminario web en inglés sobre coaching. La información estará disponible también en el sitio web de la Alianza, así como a través de la comunidad de práctica de formadores. Por favor, contáctenos e informe a sus colegas. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez. María, Salió Elena. Yes. ¿Cómo puedo apagarlo? Creo que voy a apagarlo. Ok.